de los santos de los últimos días. Pero sin embargo, el conocimiento de Cristo, la teología de Cristo que ellos postulan, está totalmente alejada, abismalmente alejada de lo que es el entendimiento de Jesucristo bajo la sombrilla de la cristiandad. Por ejemplo, usted le pregunta a un católico quién es Cristo y le pregunta a un evangélico quién es Cristo, y el católico y el evangélico le van a dar la misma respuesta. ¿Por qué? Porque aun cuando podemos tener discrepancias doctrinales y dogmáticas, pero estamos bajo la misma sombrilla de la cristiandad, porque la cristiandad la hace la persona de Jesucristo. O sea, la cristiandad la hace la persona de Jesucristo, y siendo la cristiandad hecha por la persona de Jesucristo, todo el que tenga una opinión con respecto a Cristo basado en el Nuevo Testamento, entonces puede ser entendido y puede ser aceptado como cristiano, indistintamente las diferencias que podamos tener. Nuestros hermanos, los adventistas del séptimo día, desde luego, es ese grupo que está fuera de la sombrilla de la cristiandad, pero que poco a poco han ido acercándose a la sombrilla de la cristiandad. Y desde luego, cuando miramos muchos de los conceptos que ellos tienen teológicos, uno observa que son muy parecidos a los nuestros. Yo creo que de la semana pasada, lo más sobresaliente que debe quedar en nuestra memoria es el hecho de que los hermanos adventistas del séptimo día son producto de un movimiento que surgió en los Estados Unidos, y que este movimiento desde luego anunciaba el retorno de Jesucristo, la llegada de Jesucristo el Salvador para la fecha del 1844, evento que no sucedió, evento que no aconteció. Desde luego volvió de nuevo a plantearse el que no era en el 84, que no era en el 1844, que no era en el 1843, era en el 1844. Se le dio todavía un año más de prórroga, Jesucristo no apareció. Entonces, finalmente, los adventistas tuvieron que dar una explicación para ello. Y la explicación que dieron fue que, en efecto, no era que Jesucristo vendría, era que Jesucristo iba a pasar de un lugar a otro. Es decir, se mudaba del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí... ¿No se supone que siempre Cristo tiene el lugar santísimo? O sea, sí, por eso. Pero yo lo sé como que estaba... Sí. Yo estoy dando la información de lo que ellos creen. No estoy rebatiendo lo que ellos creen, sino estoy diciéndole lo que ellos postulan y cómo es que se desarrolla. Desde luego, ¿cómo adviene esto? Pues esto adviene precisamente como resultado de una reinterpretación de algunos pasajes antiguos testamentarios, sobre todo en los pasajes de Levítico, donde decían que el sacerdote iba todos los días a expiar los pecados del pueblo, pero no era hasta el día de la expiación de Levítico, capítulo 9, hasta el día de la expiación, cuando entonces todos los pecados realmente del pueblo eran perdonados. Claro, los adventistas tenían un problema serio, y el problema serio era que ellos crearon lo que se conoce como la gran desilusión, porque el mundo adventista en ese momento, en la década del 19, a mediados del 19, tenía una credibilidad extraordinaria. O sea, cuando ellos anunciaron que Cristo venía en el 1843, oiga, se lo creyó todo el mundo, ¿sabes? Entonces, desde luego, no vino. Entonces, no, es que tuvimos un error de cálculo, pero realmente es entre el 43 y el 44. Entonces, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a esperar al 44. Al 44 dice, ¿qué pasó? No vino. Dice, no, mira, lo que pasa aquí es que nosotros no fallamos en nada. Todos los cálculos están perfectos, todo el proceso. El error que cometimos fue que en lugar de decir que era que Cristo venía, teníamos que haber dicho que era que Cristo se mudaba del lugar santo al lugar santísimo.
Y desde luego, ahí ellos resolvieron su problema existencial y de ahí fundaron todo el andamio, ¿no?, de toda su estructura teológica, de lo que se conocen como sus 24 doctrinas fundamentales. Están todas basadas y sostenidas ahí. Yo voy a decir cosas hoy que tal vez sean un poco complicadas, pero me voy a adelantar a algo para que las podamos entender bien. El gran problema de los adventistas del séptimo día es uno. Y la única razón por la que los adventistas no acaban de introducirse bajo la sombría del cristianismo es uno. Y ese problema tiene nombre y tiene apellido. Se llama Elena White. Si los adventistas del séptimo día sacaran a Elena White del panorama, ellos resolverían su problema. El problema es que hay más de 2000 visiones, sueños, revelaciones y doctrinas que el adventismo del séptimo día tiene fundadas en Elena White. Y desde luego, sacar todo eso es desmantelarlo. Mire, ese mismo ha sido el temor, y yo quiero decirlo con mucha claridad, ese ha sido el temor, digamos, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, si nosotros sacamos ahora los dogmas, válgame Dios, se nos forma un revolú, pues mejor vamos a seguir aquí, como Dios nos ayude con los dogmas. Pero ese no es solo el problema de la Iglesia Católica, ha sido el problema también de iglesias evangélicas, como por ejemplo los pentecostales, que dicen, están conscientes de que hay un montón de cosas que ellos enseñan que eso no tiene ningún valor para la salvación, pero si la sacamos de aquí, se nos descuadra todo esto. Entonces prefieren seguir caminando con los errores a los que ellos llaman tradición. ¿Ven? Vanas tradiciones humanas, invalidan la palabra de Cristo. Invalidan la palabra de Cristo con vanas tradiciones. Prefieren seguir caminando porque el temor es, oye, si yo saco esa columna de ahí, se me va a caer el edificio. Pero mejor déjala ahí, aunque no pueda hacer nada más. Y ese es el gran problema. Si los adventistas del séptimo día, claro, ellos lo que se han dado a la tarea es de buscar la manera de excusar a doña Elena White, de excusarla. Cuando ella quiso decir Diego, es que la interpretaron mal. Ella dijo digo. Y cuando ella dijo digo, ustedes la interpretaron mal. Ella lo que quería decir era Diego. Entonces, han desarrollado todo un elemento walendesco, ¿verdad? Todo un elemento walendesco de cuerda floja para tratar de mantenerse, aunque sea desequilibrados. Ese es el único problema existente. Claro, la gente que está saliendo del movimiento de los adventistas del séptimo día, así lo dicen. Dicen, si no fuera porque los adventistas están tratando de excusar a Elena White, ellos pudieran muy bien estar bajo la sombría de la cristiandad por estas razones. Y yo se las voy a ir explicando poco a poco. Miren, los hermanos adventistas del séptimo día, con respecto a la doctrina de Dios, no difieren del cristianismo. Dios, para ellos, es lo mismo que los cristianos decimos en Dios. ¿Ah? Sí. Sí. Para ellos Jesús es Dios. No. Sí, no, ellos entienden y creen en la Trinidad. Número 2. O sea, ellos creen en la Trinidad. Por el otro lado, ellos, obviamente, el concepto de la obra de Dios en cuanto a la salvación del hombre, ustedes saben que hay dos teologías evangélicas, ¿verdad? La teología calvinista y la teología arminiana. Los calvinistas postulan y creen que Dios ha predestinado a seres humanos sobre la faz de la tierra para salvarlos. Y de la misma manera ha predestinado a gente sobre la faz de la tierra para no salvarlos. Esa es la postulación calvinista, que no la vamos a discutir porque obviamente eso es un